El 28 de abril vivimos en España lo que se conoce como cero energético, algo insólito en el país ya que es la primera vez literalmente que sucede, y según medios oficiales aún no se sabe la causa, pero ¿qué sabemos con los datos que tenemos? Se perdieron de forma súbita 15 gigavatios, el 60% de la demanda española, lo que hizo que la caída llegase a zonas como Portugal, el sur de Francia o incluso Andorra o Marruecos. Pero por cómo está confeccionada y pensada la red eléctrica de España, es altamente improbable que se trate de un fallo técnico. Red eléctrica de España está pensada para soportar las pérdidas imprevistas de cualquier elemento único, transformador, línea, generador, sin afectar al sistema. Esto se conoce como protocolo N-1. Asegura que siempre hay recursos de reserva, respuesta primaria, secundaria, terciaria, para equilibrar oferta y demanda en caso de un fallo N-1. La probabilidad de que suceda un fallo de contingencia N-2, que es lo que desencadenaría lo de ayer, es tan baja que se considera un suceso excepcional, algo improbable. Una cadena de infortunios que de forma independiente son probabilidades ultra bajas, algo que no es imposible, pero muy improbable. Varios estudios académicos al respecto estiman que, tras filtrar las combinaciones menos peligrosas, el riesgo residual de un N-2 crítico queda en torno a la probabilidad de un 0,1% de la probabilidad de un N-1 simple, es decir, totalmente despreciable. La teoría del ciberataque ya ha sido descartada por medios oficiales, y es que no tiene ningún tipo de sentido. Una operación de este calibre requiere de un actor con recursos estatales, niveles de financiación, inteligencia, capacidades técnicas avanzadas y una coordinación milimétrica entre especialistas de ciberseguridad y la red eléctrica de España. La segmentación de redes, los múltiples estándares de seguridad y la redundancia del sistema hacen que un apagón nacional inducido por un ciberataque sea extremadamente complejo y prácticamente inviable para un agente externo. Además de que a esta altura no hay ningún tipo de indicio que sugiera eso, así que descartemos y no nos dejemos llevar por teorías conspirativas sin fundamento alguno. Ahora, si revisamos los datos del día anterior al apagón y de las semanas anteriores, vemos que la generación de energía renovable estaba alcanzando día tras día y de forma continua récord históricos, registros nunca antes vistos, que coincide justamente con la llegada de la primavera y un cambio en el ciclo solar. Lo de ayer fue el colofón, pero ya estábamos siendo avisados. Red Eléctrica de España funciona a una frecuencia de 50 Hz. Si se genera más energía de la que se consume, la frecuencia sube, y si se consume más energía de la que se genera, la frecuencia baja. Un desvío de tan solo 0,2 Hz ya se considera un desvío serio. Si se llega a un hercio ya se activan protecciones y se desconectan partes de la red, intentando evitar daños a equipos o colapsos mayores. Pero Red Eléctrica de España necesita inercia. Esta inercia la proporcionan a la red las grandes masas giratorias de turbinas, como las de centrales térmicas, eólicas, hidráulicas. Estas masas, los motores síncronos, suelen girar a unas 3000 revoluciones por minuto y almacenan energía cinética, actuando como un amortiguador natural frente a cambios bruscos. Evita por tanto que la frecuencia caiga de forma brusca y da tiempo a otros generadores a reaccionar. Estabiliza el sistema. La energía solar no solo desplaza otras fuentes de energía, sino que contribuye a la reducción de inercia del sistema, la capacidad del sistema para resistir cambios súbitos de frecuencia. Las plantas solares no giran como las térmicas, no tienen masa rotante acoplada a la red, por lo que aportan casi cero inercia, por no decir cero. Esto hace que, si hay una perturbación, la frecuencia baje muy rápidamente y las protecciones se disparan en cadena y muy fácilmente. En abril de 2025 se estaban registrando picos históricos de generación fotovoltaica. Esto se ha ido acompañando en el tiempo con la reducción de la generación tradicional. Por ejemplo, durante Semana Santa había tan solo activos 2 reactores nucleares, por lo que estamos en momentos en los que hay muy poca inercia en la red. Este récord histórico y pico del día 28 se juntó con el ciclo combinado de las nucleares y el gas, y lo que pasó sencillamente es un fallo de planificación, una demanda altísima y un desbalanceo dinámico. Esto provocó un cambio de la frecuencia de forma súbita y pilló a la red con muy poquita inercia, provocando así la reacción en cadena que vivimos. Por eso, como digo al principio, se descarta un fallo técnico. Un desbalance dinámico de esas dimensiones encaja perfectamente con la metodología N-1. Esto es común en sistemas con alta penetración en energías renovables. Ya lo hemos visto en escenarios como los de Australia o Texas, redes que dependen mucho de la energía fotovoltaica, donde incluso fenómenos naturales como tormentas pueden alterar esta inercia de masa y colapsar la red por completo. Red Eléctrica de España a día de hoy es cierto que tiene una red muy mallada, con un buen criterio N-1 y buenas interconexiones internas, pero la transición a renovables cambia y complica todo, y sencillamente no se ha hecho como tenía que hacerse. En España faltan sistemas de inercia sintética que compensen la falta de masa rotante, falta control de tensión y frecuencia más rápido y distribuido, sobre todo en plantas solares, falta predicción y planificación en tiempo real más fina y rápida. En otros países ya es común ver cómo se utiliza la IA, Big Data, sistemas satelitales, falta regulación más flexible que permita adaptación más rápida y ágil entre ciclos combinados, hidráulica y renovables, y además, y con urgencia, se necesitan mejorar las interconexiones externas. Actualmente representan tan solo el 2% de la demanda española. El 28, si no llega a ser por Francia y Marruecos, la historia hubiese sido muy distinta. Está claro que actualmente estamos alcanzando los límites dinámicos de la red y que estamos constantemente en
el filo de la navaja. No estoy diciendo con esto que las renovables sean malas, no quiero que se malinterprete, de hecho son el camino, pero ese camino debe ir acompañado de un cambio coherente y adaptado a esa nueva generación, mucho más control digital, planes de almacenamiento, mucha más inteligencia de red, porque si no, estamos condenados a repetir lo del día 28 y cada vez será más frecuente y con mayores consecuencias. No sé cómo van a contar esto en las noticias y medios oficiales, pero al menos para mí y para otras muchas personas que trabajan en el sector, los datos son muy claros y gritan un problema que llevamos acarreando mucho tiempo. Así que esperamos ver la resolución oficial pronto en las noticias y ver por dónde van los tiros. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que volveremos a caer antes de ponerle medio?